Hola a todos. Hoy es viernes, 19 de junio de 2026, y están con nosotros nuestros queridos amigos Larry Johnson y el profesor Marandi. Bienvenidos de nuevo. Hola, estoy molesto. Quiero decir, ninguno de vosotros lleva esta camiseta, ¿vale? Así que me siento personalmente ofendido, pero bueno, no pasa nada. Me aguantaré, ya encontraré la manera de sobrellevarlo. Sí, no es culpa mía, Larry. Sí. Bueno, mira, lo digo medio en broma, pero estamos hablando de cosas realmente muy serias. Y sabes, no quiero que la gente piense que lo estoy restando importancia o que lo estoy quitando valor. Tia Jewel Sword. Sí. Empecemos, profesor Marandi, con usted, porque lo que está ocurriendo entre Israel y Líbano es realmente crítico en este momento. En la última hora hemos escuchado varias veces lo mismo, que hay un alto el fuego, que no lo hay, que se ha roto, que vuelve a estar en vigor. Y es una locura lo que está pasando. Anoche y hoy, Israel ha estado bombardeando en Nabatie y en todas las zonas alrededor de Nabatie. Según fuentes libanesas, más de 47 personas han muerto y 106 han resultado heridas hasta ahora. Por parte de Israel, 4 soldados israelíes han muerto. El ataque está ocurriendo mientras hablamos. Dicen que el alto el fuego sigue en pie, pero el ataque continúa. El Canal 15 de Israel ha dicho que si Hezbollah intenta enfrentarse a los avances israelíes en el sur del Líbano, se defenderán y responderán. Esto es... Adelante, profesor Marandi. ¿Cuál es su interpretación de todo esto? Bueno, ante todo, Well, first of all, I just received news a couple of hours ago, Hace unas horas, bueno, más de un par de horas, me llegó una noticia. Un joven al que ayudé a conseguir un puesto de postdoctorado en una universidad prestigiosa de Pekín, un chico libanés, me contó hace unas horas que la casa de su suegro había sido bombardeada y que él estaba bajo los escombros. Y los israelíes no permiten acercarse. Los drones sobrevuelan la zona y están cazando a la gente, así que nadie puede aproximarse al edificio. Más tarde me dijo que su suegro había muerto. Esto es lo que está pasando. Están asesinando a mujeres y niños. Están masacrando familias. Y los medios occidentales, para ayudar a los israelíes, los periodistas occidentales, los grandes medios, los medios estatales, llaman a todo esto objetivos de Hezbollah. Todos esos bebés y esos niños, según ellos, son Hezbollah. Y están arrasando pueblos y ciudades. Y todo esto apenas se está contando. This is not being reported widely. What the Minister of Defense of the Israeli regime has said, that they're flattening all the villages, and the owners will never see their homes again. That the Zionists are saying, the cabinet members are saying that if for every woman in Israel who's shedding tears, a thousand Lebanese women will shed tears. This is a genocidal regime, but the Western media and Western governments and Western diplomats, they're criminals and they're complicit. Whether it's the Guardian or Fox News, it doesn't make a difference. They're all complicit in this genocide, and so really, it's just and so are regional regimes. They're all fake supporters of the Palestinian people, except for Iran and Ansarullah. And it's extraordinary how some people keep contacting me and say, "Why is Iran doing nothing?" I mean, Iran and Hezbollah, they've been victims of war after war. They're helping as far as they can, but they should look to their own. Están ayudando todo lo que pueden, pero deberían mirar a sus propios gobiernos, que están transportando petróleo al régimen israelí, haciendo comercio y negocios, y que además tienen embajadas allí. En lugar de criticar a Irán, que se enfrenta a una coalición de partidarios del régimen israelí, esas personas deberían mirar de vez en cuando a sus propios gobiernos y ver qué pueden hacer para impulsar un cambio en las capitales de sus países. Lo que estamos viendo hoy es solo una muestra de hasta qué punto podemos tomarnos en serio el acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Y ya lo habíamos comentado antes,
y Larry también lo ha dicho. Aunque el memorando de entendimiento es un documento importante, es sobre todo un símbolo de la victoria de Irán. Es una victoria política que refleja también la victoria militar y la del asedio. Pero quien piense que con eso se acaba la historia, está siendo ingenuo. Se supone que Estados Unidos debe detener el genocidio, pero no está haciendo nada de eso. El régimen israelí sigue avanzando y decirse que Hezbollah resiste, eso sería una violación del alto el fuego. Así que está entrando profundamente en el Líbano, o intentando hacerlo, y si Hezbollah les ataca, entonces eso se considera una violación. Este es el mundo al revés en el que vivimos. Esto es lo que apoya Occidente y esto es lo que apoya Estados Unidos. Así que la primera parte del memorando de entendimiento ya se está violando. Y luego, esta mañana, Trump dijo que Irán no va a ver ni un céntimo de su dinero. Acabo de oír que Al Jazeera dijo que ese dinero se ha transferido a Irán. Justo antes de entrar en tu programa, pregunté, y no ha llegado nada a Irán. Así que Estados Unidos está incumpliendo el acuerdo en varios niveles. Y eso es exactamente lo que se esperaba. Ahora, hay gente que dice que Irán fue ingenuo al firmar este acuerdo. Yo no lo creo. Creo que Irán está mostrando al mundo que una vez más, Estados Unidos no es de fiar. Es poco fiable. El ayatolá Khamenei, en una carta anoche, en una declaración, escribió que es muy escéptico y que solo aceptó este curso de acción porque el presidente insistió. El escepticismo del ayatolá Khamenei ha resultado estar justificado, y los negociadores van a ser duros, no van a ser flexibles en la mesa de negociación, si es que llegan a sentarse, porque ahora mismo no hay negociaciones debido a los ataques genocidas en curso en Líbano, y porque Trump ha dicho abiertamente que no va a entregar los activos iraníes. Y no entiendo por qué Al Jazeera insiste en fabricar esta noticia, cuando en realidad no ha pasado nada todavía. Larry, hoy se suponía que íbamos a tener una cumbre en Ginebra, en Suiza. Pero más tarde supimos, por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Baghai, que se ha suspendido y pospuesto hasta una fecha posterior, hasta que se apliquen los términos del memorando de entendimiento. Y ya conocemos el comportamiento de Israel antes de ese memorando. Atacaron Beirut. Y ahora mismo, los ataques están empeorando. ¿Ves posible que estas dos partes se reúnan pronto? Creo que lo que va a pasar en los próximos 3 días va a ser bastante importante. Así que veamos qué está ocurriendo del lado estadounidense. El ejército había establecido lo que llaman centros de operaciones tácticas y centros de operaciones conjuntas. Los llaman CATS, equipos de acción en crisis. El principal, según creo, estaba en el mando central y el de respaldo en el Centro Nacional de Mando Militar, en el Pentágono. Y luego había varios más que también se pusieron en marcha. Empezaron a operar unos 2 antes del inicio de la guerra, el 28 de febrero. Así que eso fue una señal de que algo iba a pasar, que se acercaba un ataque. Y esos equipos, a los que llamaremos CATS, estaban operando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los hombres y mujeres que trabajaban allí hacían turnos de 12 horas, 12 de trabajo, 12 de descanso, todos los días. Era un horario bastante duro. Menciono esto porque ahora esos equipos se han desmantelado. Así que en este momento, Estados Unidos no está preparado ni movilizado militarmente para hacer nada. La única unidad que sigue activa se llama el Mando de Combate Aéreo. Están retirándose, están trabajando en cómo sacar de la región todos los aviones estadounidenses que se enviaron allí. Saco este tema porque ahora mismo da la impresión de que Estados Unidos no está preparándose en caso de que Irán ataque a Israel para responder en defensa de Israel. Así que, digamos, esa sería la buena noticia. La mala noticia, sin embargo, es que Trump, en mi opinión,
Es una mezcla de incapaz y de poco dispuesto. Y quizá me equivoque, pero no parece tener intención real de contener a los israelíes. Podría hacerlo de inmediato, por ejemplo, diciendo, de acuerdo, retiramos las baterías Patriot, retiramos el sistema THAAD, suspendemos la ayuda. Hay medidas muy concretas que podría tomar para llamar la atención de Israel y frenar esto, pero hasta ahora no ha mostrado ninguna intención de hacerlo. Sin embargo, la razón original por la que hizo este acuerdo es la catástrofe económica que está a solo unas semanas de producirse. Le habían advertido durante al menos un mes sobre las consecuencias de agotar la reserva estratégica de petróleo y lo ignoró. O quizá, por fin, le prestó atención. Y su anuncio fue, sí, dejar que el petróleo fluya. Bueno, como hemos visto hoy, el estrecho de Hormuz vuelve a estar cerrado. Los barcos que pensaban que iban a zarpar no se mueven, porque ahora, con la amenaza de que Irán actúe contra cualquier buque que no cumpla con el sistema iraní establecido para controlar el tránsito marítimo, están en riesgo. Y creo que la Marina de Estados Unidos ha retirado sus fuerzas de la región. Así que ya no están los medios aéreos que antes se usaban para intentar contrarrestar las actividades iraníes. Y por lo visto los recursos navales se están retirando de la zona. Así que eso deja a Irán en una posición en la que, según me dicen, están manteniendo consultas activas con Pakistán y con China sobre los próximos pasos. Porque por un lado Irán quiere que se le vea cumpliendo con ese memorando de entendimiento, pero la violación es evidente. En el primer párrafo se establece claramente que Estados Unidos, Irán y sus aliados son responsables de la integridad territorial y la soberanía del Líbano. Y lo que está haciendo Israel es una violación total de esa integridad territorial y de esa soberanía. Por tanto, según los términos de ese memorando, Irán tendría pleno derecho a actuar contra Israel para detener esas violaciones. Profesor Marandi, quizá tenga algo que decir sobre lo que acaba de comentar Larry acerca de la posición iraní y de cómo están viendo la situación en este momento. Pero hemos recibido un informe desde Irán, del diputado Malik Shariati. Afirma que el presidente Raisi ha preparado un plan de 6 puntos para responder a la mala conducta de Estados Unidos, en caso de que no cumplan con el memorando de entendimiento, y que ese plan ya se ha presentado al líder supremo de Irán. Están esperando su respuesta. Usted mencionó ayer la carta o la declaración del líder supremo, que de alguna manera hacía referencia a eso. Habló de la esencia de esa declaración. ¿Cuál es su interpretación de lo que está ocurriendo con la posición iraní y con este nuevo informe? Bueno, creo que las probabilidades de que haya un nuevo conflicto entre Irán y el régimen israelí son altas, y que las posibilidades de que Irán lance misiles contra el régimen israelí aumentan minuto a minuto. Ya hemos visto a los iraníes, al menos en 2 ocasiones, amenazar con usar misiles y luego echarse atrás. Una fue justo antes del acuerdo, cuando los israelíes atacaron Beirut. Irán estaba a punto de responder, y entonces Trump, para evitar una escalada, hizo esas concesiones que llevaron al acuerdo. La primera y más importante, la concesión número 1, estaba en el primer párrafo, donde se establecía que debía retirarse y aceptar la soberanía libanesa. Luego, hace un par de noches, Irán, no recuerdo exactamente qué noche fue, despejó el espacio aéreo en el oeste del país y se preparaba para lanzar misiles contra el régimen israelí por sus violaciones en el Líbano. Y no lo hizo, probablemente por las promesas que hizo Estados Unidos. Pero creo que, tal y como están las cosas, las posibilidades de una escalada y de ataques con misiles iraníes están aumentando rápidamente. Y pienso que el número de barcos que podrán pasar por el estrecho de Hormuz será limitado,
para ejercer presión sobre la economía estadounidense y obligar a Trump a tomar una posición contra el régimen israelí. Porque todo el mundo sabe que el tiempo se acaba. Y eso es justo lo que Marius acaba de señalar. El propio Trump dijo que nos quedan 4 semanas. Y los iraníes ya lo sabían, porque todos han estado siguiendo las noticias. Así que estamos, en una situación muy peligrosa. Y creo que una escalada es muy posiblemente inminente. Is quite possibly imminent. Sí, Larry, ¿recuerdas lo que dijo anoche J.D. Vance a Israel? Que el único amigo que tiene es Estados Unidos, y que Estados Unidos está proporcionando 2/3 de lo que han usado en esta guerra. Esa es la situación. Y si miras lo que se dice en los medios israelíes, básicamente plantean una de las grandes preguntas. ¿Se ha convertido Estados Unidos en un nuevo aliado de Irán? ¿Tiene sentido eso? ¿Hay algo de racionalidad en ese tipo de pensamiento? Porque da la impresión de que esta gente no va a aprender nada, a menos que se les obligue a hacerlo de alguna manera. Sí, no, en Washington no hay lógica ni racionalidad. Es un bien escaso cuando aparece. Mira, el relato sobre Irán está profundamente arraigado en la conciencia estadounidense, que es un estado terrorista, un estado brutal, autoritario, que ataca a sus vecinos, que ha matado a miles. Nada de eso es cierto. Pero cuando Trump firmó el acuerdo el otro día, o puso su nombre en el memorando de entendimiento, la reacción fue inmediata, furiosa, total. El portavoz casi oficial del gobierno Fox News empezó a saber YouTube de Kerry a preguntar puede ser esto. Así que tiene que ser realmente descargar en ese relato será la derrota efectiva de Israel. The actual defeat of Israel. I'm sorry to say, but Lamento decirlo, pero ese será el golpe necesario para despertar a Israel y a los estadounidenses de este extraño sueño en el que viven. Ese mundo imaginario donde Estados Unidos es la potencia militar por excelencia e Israel es la mayor y única democracia de Oriente Medio. No podemos ignorarlo. Ahora bien, al mismo tiempo, la administración Trump, quiera o no, se va a ver obligada a enfrentarse a ciertas realidades económicas provocadas por el cierre del estrecho de Hormuz y la interrupción del suministro de petróleo. El otro día escribí que, según los medios, la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos había bajado a 360 millones de barriles. Pero luego descubrí que no, que eso estaba mal. El 5 de enero la cifra era de 349 millones de barriles, o sea, 11 millones menos. Y eso fue hace ya 2 semanas. Así que ahora estamos viendo un número aún más bajo. Y la razón por la que eso es importante es que esos 349 millones representan más o menos 16 días de consumo de petróleo en Estados Unidos. Cuando eso se agote, y ya estás enfrentando una escasez global, los precios se disparan y los efectos sobre la economía son profundos. Y ahí es donde la economía va a ser lo que obligue a Estados Unidos a dejar de buscar una confrontación con Irán y a poder seguir apoyando a Israel. Pero creo que eso podría pasar dentro de 2 o 3 meses. Larry, no sé si el profesor Marandi está ahí. Hemos perdido tu imagen y estás en silencio si me estás oyendo. Y Larry, la cuestión ahora mismo para Estados Unidos es, ¿cuál sería la reacción? Has mencionado cómo Estados Unidos puede presionar a Israel, pero ¿ves alguna disposición en la administración para hacerlo? Me refiero a recortar la ayuda, hablar del sistema de defensa aérea, ejercer algún tipo de presión real sobre Israel. Hasta ahora solo hablan. Todos son declaraciones, pero no hay nada práctico que salga de ahí. Sí, bueno, lo que hemos visto en las últimas 48 horas, la retórica, lo que decían tanto Trump como J.D. Vance, ha sido un paso en la dirección correcta.
Y francamente, el lobby sionista israelí se quedó sorprendido, absolutamente sorprendido de que Trump hiciera algo así. Pero no sabemos si eso se ha traducido realmente en acciones concretas. Ahora, si miro de nuevo la parte militar, si les han dicho que se retiren, eso enviaría otro mensaje. No sé si van a desmontar los sistemas de misiles Patriot y los sistemas THAAD, llevárselos con ellos y decirle a Israel, vale, ¿quieres seguir por tu cuenta? Perfecto, sigue por tu cuenta, pero no con nuestro material. Eso es lo que haría que prestaran atención. Hasta ahora, no sé si la administración Trump está dispuesta a llegar tan lejos. Ese es el problema. Profesor Marandi, ¿cuál es la situación actual del estrecho de Hormuz? Hoy hemos oído que está cerrado, luego que está abierto, un poco cerrado. ¿Qué está pasando exactamente? Porque ese es el margen de presión que tiene Irán sobre Estados Unidos para poner fin a esta locura entre Israel y el Líbano. Supongo que las dos afirmaciones son en parte correctas, que está un poco abierto y un poco cerrado, y que el número de barcos que van a pasar en los próximos días será muy reducido, mientras las carencias seguirán acumulándose. Si esto continúa en Líbano, podría cerrarse por completo. Quiero decir, esta situación no es sostenible. No se puede permitir que los estadounidenses violen el acuerdo y esperen que los iraníes cumplan su parte del trato. Y no se trata solo de Líbano. También tiene que ver con los activos iraníes, con el levantamiento de las sanciones, con el fin del bloqueo, que es cierto que se ha levantado. Pero en cualquier caso, Estados Unidos tiene varios compromisos que debe cumplir, y salvo el fin del bloqueo, nada más se ha verificado como realmente implementado. Y por supuesto, en el Líbano, los ataques genocidas van en aumento. Así que hay dos cosas que Irán puede hacer. Una es atacar al régimen israelí con misiles, algo que creo que cada vez es más posible. La segunda es el estrecho de Hormuz. Y estoy bastante seguro de que si hoy deberían pasar, digamos, 30 barcos, probablemente pasen 10 o 15. Si mañana deberían pasar 50, de nuevo, seguramente serán 10 o 15. Supongo que Irán va a seguir aumentando la presión. Así que has oído las dos versiones. Algunos dicen que el estrecho de Hormuz se va a cerrar, mientras que el portavoz del Ministerio de Exteriores dice que está abierto. Pero yo creo que la realidad está en algún punto intermedio. Bueno, y además, con los barcos que están pasando, creo que casi todos son de bandera iraní o están vinculados a Irán. Porque los barcos con banderas de otros países, los que están asegurados por Lloyd's de Londres y compañías similares, no se están moviendo. Lloyd's no les da luz verde porque condiciona eso en parte a tener una garantía de que ya no hay minas en el Golfo Pérsico. Así que al menos Irán puede sacar un beneficio económico de todo esto. Y, lo que tengo entendido, una buena parte del petróleo que sale de allí va a parar a China, de todos modos. Sí, estoy seguro de que eso también es un factor importante. Pero además, añadiría que algunas personas se han preguntado, ¿cuál es el propósito de todo esto? Los israelíes están matando gente en el Líbano de forma permanente, e Irán está hablando de ralentizar el tráfico en el estrecho de Hormuz. Es algo muy serio. La razón por la que la guerra de asedio fracasó fue porque la economía estadounidense está en problemas, y el motivo por el que Trump insistió tanto en lograr un acuerdo fue precisamente por la gravedad de esa situación. Así que esto es una herramienta clave de presión. Irán vuelve a actuar en solitario, defendiendo a los gazatíes y a los libaneses. Se enfrenta a una coalición enorme, Occidente en su conjunto y sus aliados regionales. Nadie debería imaginar, ni por un minuto, que Turquía vaya a mover un dedo, ni Egipto, ni los saudíes, ni Al-Qaeda, Dios no lo quiera, que vayan a mover un dedo en apoyo a los palestinos o a los libaneses.
Eso nunca va a pasar. Así que Irán puede atacar al régimen israelí, pero no creo que eso por sí solo sea suficiente. La verdadera fuerza que tiene Irán es su capacidad para presionar a la economía estadounidense, para obligar a Estados Unidos a cambiar su posición. La única razón por la que existe este acuerdo entre Irán y Estados Unidos, se aplique o no, es porque Irán ha sido capaz de usar sus misiles, sus drones y su poder militar para controlar el estrecho de Hormuz. Así que nadie debería subestimarlo. Puede que no tenga el impacto inmediato de los misiles o los drones, pero su efecto a largo plazo es mucho más profundo. Larry, el profesor Marandi, acaba de decir que hay que presionar a Estados Unidos usando el estrecho de Hormuz. Pero hay gente que sostiene que tiene que pasar algo en el campo de batalla para obligar a los israelíes a salir del Líbano. ¿Podría ser Estados Unidos? No, podría ser de alguna manera que Estados Unidos los obligue, sin atacarlos, sin nada de eso, ejerciendo algún tipo de presión sobre Israel. Quizá usando fuerzas de la ONU, no lo sé, algún tipo de fuerza internacional que los sitúe en la parte sur del Líbano. Y tienen que retirarse del Líbano. No hay ninguna posibilidad de que Israel se quede en el Líbano y exista algún tipo de memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. Bueno, ya ha habido una fuerza de la ONU en el Líbano durante, madre mía, unos 40 años y también Israel los ha matado. Así que, ya sabes, una fuerza de la ONU no tendría ningún sentido. Lo único que va a sacar a Israel del sur del Líbano es asegurarse de que Hezbollah tenga suficiente poder de fuego para seguir causando bajas a Israel. Bajas que Israel no puede soportar. Eso se ha demostrado una y otra vez. Pero al mismo tiempo, que Estados Unidos empiece a retirar sus sistemas de defensa aérea de Israel. Ya sabes, han desplegado algunos Patriot y THAAD. Que los retiren. Y esos paquetes de ayuda a las piezas de repuesto para los F-35 que los detengan. Que Israel entienda que aunque crea que es independiente, no lo harás. Dependéis de nosotros y no vais a hacer eso. Trump tiene el poder para hacerlo, pero no estoy seguro de que tenga la voluntad, porque eso provocaría, ya sabes, una oposición política y unas críticas bastante fuertes. Pero siendo sincero, sería mejor que la alternativa, porque cuando, digamos, el tsunami económico golpea a Estados Unidos, la gente estará tan centrada en su propia supervivencia que en ese momento ya no importará. Su presidencia habrá terminado, su legado quedará completamente destrozado y la capacidad de Estados Unidos para ejercer un control real sobre los acontecimientos en el extranjero creo que será muy limitada. Así que tenemos una ventana de oportunidad ahora. So we have a window here. I think that Iran is in a unique position. Creo que Irán está en una posición única para seguir adelante. Está intentando mantener un equilibrio muy delicado, porque no quiere hacer nada que permita a Estados Unidos decir, ves, han roto el memorando de entendimiento. Así que creo que el primer paso para Irán, y lo que están haciendo ahora mismo, es, digamos, preparar el terreno. Dejar muy claro que son ellos quienes han estado cumpliendo con el memorando y que es Estados Unidos quien no lo está haciendo. Y que el principal responsable de todo esto es Israel y que deben ser detenidos de inmediato. Hezbollah sí tiene la capacidad de frenarlos sobre el terreno. Lo que no tiene, al menos por ahora, es la capacidad de derribar los aviones. Profesor Marandi, en las dos últimas noches hemos sabido, por parte iraní, que estaban a punto de atacar a Israel, y de repente decidieron no hacerlo. ¿Cree usted que ese punto se va a cruzar finalmente? ¿Y se va a comunicar eso a los estadounidenses? Sí, creo que estamos llegando a ese punto. Pero creo que estamos llegando al momento en que los iraníes van a atacar.
Ahora bien, lo que ha dicho Larry es un punto clave, y yo ya lo insinuaba antes cuando decía que el estrecho está probablemente tanto abierto como cerrado al mismo tiempo. No completamente cerrado, pero tampoco completamente abierto. Y eso es porque Irán quiere asegurarse de que el mundo vea que son los Estados Unidos los que no están cumpliendo con el acuerdo antes de tomar cualquier medida. Si Irán rompe de inmediato su cumplimiento del acuerdo, creo que eso beneficia al régimen israelí. Pero si los iraníes esperan unos días y al mismo tiempo no cumplen del todo, cumplen a medias, digamos, eso aumenta la presión sobre la economía estadounidense sin declarar abiertamente que esa es su intención, porque el estrecho sigue abierto. Y eso creo yo es una buena estrategia. En otras palabras, Irán dirá, mirad, estamos abiertos, cumpliendo con nuestros compromisos. Fijaos en ese barco saudí, fijaos en ese barco kuwaití. Y claro, alguien podría decir, bueno, podría haber 4 barcos como esos en lugar de 1. Yo diría, sí, hay problemas, hay minas, van despacio, tenemos que organizarlos bien para asegurarnos de que no pase nada. Así que Irán puede mantener bajo el flujo de barcos por el estrecho de Hormuz y aún así seguir cumpliendo el acuerdo, porque según el acuerdo, en el segundo mes el número de barcos que pasan debería normalizarse, volver a lo que era antes. Así que por ahora, si yo fuera quien toma las decisiones en Irán, eso es lo que haría. Diría, no, el estrecho está abierto, a menos que la situación se ponga tan mal que no quede más remedio que cerrarlo. Pero de momento diría, no, está abierto, los barcos pueden pasar, aunque me aseguraría de que pasen muy pocos. Larry, según un nuevo informe del Washington Post, la inteligencia estadounidense advierte que Israel está intentando activamente sabotear el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. Antes de que Larry responda, solo una cosa. Esa es una de las razones por las que creo que los iraníes deberían seguir cumpliendo, pero de forma mínima, porque la gente en Estados Unidos tiene que ver cada vez más que los israelíes están socavando al gobierno estadounidense. Y las críticas a Israel, al régimen israelí, están creciendo. Así que si los iraníes se retiran de inmediato, eso cambia la narrativa. Lo que yo haría sería mantener el estrecho de Hormuz medio cerrado, más de medio cerrado, pero dejar que este debate se desarrolle en Estados Unidos. ¿Qué tiene de sorprendente? No, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Seyed. Mira, me hacía gracia que el Washington Post lo presentara como una noticia de última hora. Es como si dijeran cada mañana, atención, el sol sale por el este. Vamos, que es algo obvio. Claro que van a hacer todo lo posible por sabotearlo. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿qué hace Estados Unidos? Ahí es donde creo que está pasando algo más. No se trata solo de Irán. Creo que Marco Rubio, su gente, J.D. Vance y la Casa Blanca están recibiendo mensajes no solo de Pakistán, sino también de China, de Rusia, de Arabia Saudí, de Qatar, diciendo básicamente que estos locos en Israel tienen que ser puestos bajo control. These lunatics in Israel have got to be brought under control. Así que al principio de la guerra, o quizá incluso antes de que empezara, es posible que los saudíes animaran a Estados Unidos. Algo así como, vale, si podéis acabar con Irán, perfecto, eso nos facilitará la vida. Pero ya no están en esa posición, ya no tienen esa actitud. Ahora quieren que esto se detenga. Y hasta los emiratíes, que han sido los peores en cuanto a alinearse con los intereses de Israel, pues, ya sabes, ahora están cambiando de tono, al menos en algunas de sus acciones. Y creo que parte de eso viene de la presión de China, porque China ha tenido un papel importante en Jebel Ali, el puerto de libre comercio. Así que lo que está claro es que en este momento la diplomacia global no se centra en Irán. No se trata de obligar a Irán a meterse en una caja. Más bien se trata de cómo meter a Israel en una caja.
Profesor Marandi, sabemos que Turquía no se vio afectada directamente por la guerra, pero sí de forma indirecta. Ese es un aspecto. Por otro lado, tenemos a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que quedaron totalmente devastados en su economía por la guerra. ¿Cree usted que esos países están moviéndose de alguna manera o hablando con Estados Unidos a favor de la paz en la región? ¿O los ve igual que antes, con la misma postura que tenían antes de que empezara esta guerra? Estoy de acuerdo con Larry. Creo que han cambiado. El cambio empezó durante la guerra, en algunos casos, y se acentuó después. Lo de los emiratíes es más complicado, pero incluso ellos han cambiado un poco. Los iraníes han mantenido negociaciones directas con cada uno de estos países, con más éxito en unos casos que en otros. Pero sí, estos países han cambiado en cierta medida. Claro, si Estados Unidos lanza una guerra contra Irán, estos países serán vistos como cómplices, porque las fuerzas estadounidenses siguen teniendo bases en todos y cada uno de ellos. Pero reconocen que esa guerra no les fue bien. Quizá, como decía Larry, los saudíes al principio decían, sí, id y matadlos, destruidlos. Pero cuando eso no funcionó, y los iraníes respondieron con fuerza, y sus propias economías se vieron afectadas, y ahora mismo sus economías están sufriendo mucho por la situación actual, como no tienen una riqueza infinita, cuanto más se prolongue esta situación, más se debilitan, y más permanente será ese cambio. No espero que los Emiratos vuelvan a ser lo que eran hace 4 meses, ni Qatar, ni ninguno de ellos. Van a ser entidades reducidas. Ahora bien, ¿cuántos se reduzcan? Eso está por ver, y dependerá de los acontecimientos. Pero cada día que esta situación continúa, sus circunstancias empeoran. Y obviamente, van a ejercer toda la presión posible sobre Estados Unidos para que contenga a Netanyahu, al menos en parte. Pero su margen de maniobra es limitado. Y al final, los israelíes son, con diferencia, la fuerza más influyente en Estados Unidos. Pero lo que está ocurriendo ahora es un debate interno. La gente se está volviendo en contra del régimen israelí. Los jóvenes judíos se están volviendo en contra del régimen israelí, según las encuestas. Y a medida que la economía empeora, también va a empeorar para Israel, porque la gente ve a este régimen como el responsable de empujar a Estados Unidos hacia una catástrofe económica. Y como dije, esa es una de las principales razones por las que creo que los iraníes no deberían dejar de aplicar el acuerdo de forma inmediata. Tal vez esperen un poco y, en la práctica, mantengan al mínimo el número de barcos que pasan por el estrecho de Hormuz. Eso tendría un impacto mayor y ayudaría a alimentar el debate en Estados Unidos, que no le está yendo demasiado bien al régimen. En cualquier caso, creo que, salvo que haya un cambio muy importante en Estados Unidos, no creo que el país vaya a poder ni a querer obligar a los israelíes a retirarse. Pero esta crisis económica es algo serio. Y las declaraciones que ha hecho Trump contra Netanyahu no creo que sean solo para aparentar. Y tampoco creo que, hemos visto esas piezas de propaganda que decían que Biden se oponía al genocidio en Gaza. Resultó ser mentira. O el año pasado, antes de la guerra de 12 días, Axios dijo que Trump quería impulsar negociaciones y que Netanyahu quería la guerra. Eso fue una mentira. Esas cosas existen, pero creo que el lenguaje que están usando Trump y Vance, criticando a Israel una y otra vez, es algo único. Y eso perjudica a Netanyahu. Le está haciendo daño en su propio país. Esto no es un espectáculo para Netanyahu. Los intereses de Netanyahu son justo lo contrario de los de Trump. Netanyahu necesita que la guerra continúe. Trump necesita que el memorando de entendimiento tenga éxito. Así que, cuanto más nos acerquemos a una crisis económica, mayor será el incentivo para que Trump frene a Netanyahu. Y si ese incentivo crece lo suficiente y Trump tiene la voluntad de hacerlo,
Eso pondría fin a la carrera política de Netanyahu. Pero la pregunta es, ¿realmente va a pasar eso alguna vez? No lo sé. But the question is that really ever going to happen? I don't know. Well, and let's be clear. The problem's not just Netanyahu. Bueno, y seamos claros, el problema no es solo Netanyahu, porque si escuchaste a Naftali Bennett el otro día, madre mía, hablaba de intentar ser más duro que Bibi Netanyahu. Así que lo que tenemos aquí, como bien sabe el profesor, es una enfermedad dentro de la nación israelí. Y por desgracia, la mayoría de esa población está comprometida con una política de genocidio. No hemos visto algo así desde los tiempos de Sudáfrica. Something like this since, the days of South Africa. Absolutely. I just want to stress that Larry's Exactamente. absolutely right. However, Solo quiero recalcar que Larry tiene toda la razón. Ahora bien, si Netanyahu, si su carrera política se destruye, creo que Estados Unidos probablemente podría, si quisiera, decirle al nuevo primer ministro algo como, mira, tienes que hacer estas concesiones, tienes que retirarte del Líbano, tienes que hacer esto. Y probablemente lo harían, y culparían a Netanyahu de todo. Pero son igual de genocidas. Es decir, es un pueblo genocida, una oposición genocida, es genocida. No hay diferencia entre esos políticos genocidas. Pero lo que quiero decir es que si Netanyahu cae, entonces porque creo que muchos, de hecho creo que muchos sionistas en Estados Unidos están viendo el peligro. I believe actually that many Zionists in the United States are seeing the danger. They're seeing that the American people are turning against Israel. Están viendo que el pueblo estadounidense se está volviendo en contra de Israel. Están viendo que personas como Tucker Carlson se muestran cada vez más abiertamente hostiles hacia Israel. La narrativa está cambiando muy rápido. Candace Owens, la izquierda, la derecha, y se ve a gente de ambos lados participando en los programas de los otros, apoyándose y coincidiendo en su visión de la situación. Esto, desde luego, no son buenas noticias para los sionistas. Por eso creo que muchos sionistas en Estados Unidos, gente con poder, probablemente quieran que Netanyahu se vaya. No porque piensen que la oposición sea mejor, sino porque son sionistas en Estados Unidos. Opposition is any better. These are Zionists in the United States. But I think probably what they're thinking about is to get rid Pero of creo him. que probablemente lo que están pensando es deshacerse de él y luego darle un lavado de cara al sucesor de Netanyahu y también al propio régimen. Ya sabes, el primer ministro puede llevar un gato a su despacho y mostrar qué maravilloso monstruo genocida es, que además adora a los gatos. Y entonces, claro, el régimen se relajaría en ciertos frentes y los estadounidenses intentarían, en los medios occidentales, el New York Times, el Guardian, el Times de Londres, Fox News, por supuesto, CNN, todos intentarían rehabilitar la imagen de Israel y echarle la culpa de todo esto a Netanyahu, a sus políticas equivocadas, a su extremismo y demás. Quiero decir, si yo fuera sionista, Dios no lo quiera, esa sería la política que seguiría si fuera sionista en Estados Unidos o dentro del régimen israelí. If I was a Zionist in the United States or in the Israeli regime. Larry, comparaste a Naftali Bennett con Benjamin Netanyahu. Por lo que yo entiendo, nadie en Israel tiene la misma habilidad que Benjamin Netanyahu para manipular a Estados Unidos, a los partidos políticos y a la gente. Creo que, si hubiéramos tenido a Naftali Bennett en Israel antes de que empezara esta guerra, no habría sido capaz de convencer a Donald Trump de ir a la guerra contra Irán. Oh, no, I agree. Netanyahu having Oh no, estoy de acuerdo en que Netanyahu, después de haber vivido en Estados Unidos y de haber estudiado allí, sabe perfectamente cómo mover los hilos, cómo tocar las teclas adecuadas. Y además ha sabido aprovechar mucho el legado de su hermano, que murió en la operación de Entebbe en los años 70. Así que sí, Netanyahu es probablemente el portavoz israelí más eficaz, porque no tiene ese acento israelí tan marcado que se le nota, por ejemplo, al embajador de Israel en la ONU, ese Donnie, o como se llame. Ese acento suena bastante áspero para los oídos estadounidenses, incluso un poco molesto. Así que en realidad, sacar a Bibi de la escena haría más difícil para Israel influir políticamente en la opinión pública dentro de Estados Unidos. Pero ¿sabes qué? Como señaló el profesor Marandi, el apoyo público a Israel ha caído rápidamente. Ha bajado de forma significativa, sobre todo entre la gente menor de 50 años.
Israel está en una situación muy complicada. Israel is underwater. And you know, one other thing is that Bennett is not Y sabes, smart. otra cosa es que Bennett no es muy inteligente. No sé si lo recuerdas, pero hace un par de meses hizo un vídeo en el que hablaba de otro 11 de septiembre, y para quienes lo escucharon, sonaba casi como una amenaza a Estados Unidos. Venía a decir algo así como, podríais tener otro 11 de septiembre si no seguís el camino correcto. No lo considero una persona muy lista. Pero de nuevo, el régimen israelí está en serios problemas. No está ganando nada. Matar a mujeres y niños libaneses puede parecer aceptable para la audiencia de Fox News, y puede que también lo sea para las élites de Europa y de Norteamérica. Pero lo único que hace día tras día es recordarle a la gente que este régimen es genocida, que está uniendo Gaza y Líbano, y que no deja de mostrar que se trata de un régimen malvado. Y a medida que avanzamos, la gente joven va haciéndose mayor, y más jóvenes van entrando en el entorno político, mientras que las personas mayores van desapareciendo. Quiero decir, cada año esto cambia las cosas de forma muy negativa para el régimen israelí. Así que bueno, ninguno de ellos se compara con Netanyahu, pero creo que Netanyahu, en el fondo, trabaja para Netanyahu. No le importa el régimen israelí, y el daño que le está haciendo es irreversible. Así que, de nuevo, creo que probablemente haya muchos partidarios acérrimos de Israel en Estados Unidos, y entre la clase de Epstein, que estarán diciendo que ha llegado el momento de deshacerse de él y poner una cara nueva en el poder para rehabilitar a Israel. Pero no hay nadie, como bien señaláis los dos, no hay nadie que pueda sustituir a Netanyahu. Larry, ¿quién más ayudaría a Netanyahu y a Israel si deciden continuar la guerra contra Irán? Supongamos que quieren atacar Irán, quieren atacar Líbano, y entonces tendríamos una respuesta iraní, luego una represalia israelí. ¿Quién más? Tenemos a Estados Unidos. No sé cuál es la mentalidad ahora mismo dentro de la administración Trump. Parece que no están dispuestos a meterse, ya sabes, en la guerra, en una nueva ronda de guerra. But it's towards how Harry to this small West you pick is right. Right. No, there's no other country out there that's willing to step. No hay ningún otro país dispuesto a dar un paso al frente, a firmar un cheque o a proporcionar armas y apoyo militar ni económico. Estados Unidos es la única opción, y los sionistas están ahora mismo aterrados por el cambio que están viendo. Pensaban que tenían a Trump asegurado, y no es así. Esta semana Trump ha dicho cosas bastante alarmantes desde su punto de vista, y veremos si se echa atrás, porque su comportamiento ha sido extremadamente errático. Bueno, esta mañana ya ha dicho algo. No sé si has visto sus publicaciones en Truth Social sobre Irán. Luego, la Casa Blanca volvió a publicar una en la que decía que Irán está acabado. Y él dijo que no vamos a darle a Irán ni un solo céntimo de su dinero y que simplemente vamos a mantener a Irán en vilo durante los próximos 60 días. Sí, quiero decir, eso vuelve a dejar claro que no es una persona estable. No se puede llegar a un acuerdo con él. Muchísimas gracias, profesor Marandi, y gracias también a Larry por acompañarnos hoy. Un verdadero placer. Muy bien, amigo. Y trabajad en esa camisa los dos y cuidaos. Tú también, Larry. Vale, nos vemos en un par de horas. Sí, adiós, adiós. Bye bye. Nos vemos, Nima. Hasta pronto. Nos vemos. Adiós.